Muy buen día a todos, muchas gracias por vernos en esta ocasión. Vamos a continuar con las exposiciones de nuestros alumnos de Maestría en Ciberdelincuencia de la Universidad Internacional de La Rioja, que se encuentran haciendo prácticas profesionales con nosotros en Círculo Estratega. En esta ocasión tenemos a la abogada Ámbar Vera, ella se encuentra en Ecuador, nos ha estado hablando acerca del estándar ISO 23894 acerca de la gestión de riesgos en cuanto al uso de inteligencia artificial. Y en esta segunda fase vamos a profundizar acerca de algunos vectores de riesgo y gobernanza estratégica. Adelante, abogada, si gusta presentarse y continuar con el tema, por favor. Muy buen día, gracias por esta oportunidad. En efecto, como dijo Jonathan, soy abogada, me llamo Amber Vera, soy abogada de la República del Ecuador, curso la maestría en ciberseguridad en la UNIR y hoy es la continuación de mi trabajo de investigación. Ya. En la sesión anterior analizamos el origen, la naturaleza de la norma ISO IS 23894-2023, que es el objeto de mi investigación, y hoy vamos a avanzar hacia la fase 2 de la investigación. A manera de un breve resumen, en la primera fase definimos esta norma como la brújula para este tipo de procesos. Entonces, y en el cual analizamos la historia de dónde nace la inteligencia artificial, la interacción del humano con la tecnología, de dónde nacen estos primeros términos, eh, para qué ha ayudado esta norma para regular el tema de la implementación de la inteligencia artificial en las empresas y todo lo que esto conlleva. Entonces, en la primera parte tuvimos más una introducción a esto, ¿ya? Y hoy ya vamos a abrir un poco más el espectro. Mi enfoque de hoy no solo es en qué dice la norma, sino cómo se va a traducir esta a controles exigibles y medibles. Entonces vamos a pasar a una teoría ya un poco más profunda de la gestión de riesgos, el tipo de arquitectura de la implementación de esta ISO y analizando un tema importante que son estos vectores de riesgo, ataques y cómo podemos mitigar esto, las responsabilidades legales que recaen sobre el despliegue de estos sistemas inteligentes en las organizaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, como les comentaba mi perfil, vamos de la guía a la acción. Pongo este título porque de la ISO vamos ya a pasar a cómo esto se puede implementar un poco más, ya cómo profundizar en la operativa del riesgo. Esta ISO 23894 no es un documento estático para que la empresa lo adquiera, porque las ISOs se adquieren, se compran, la adquiere y la tenga guardada como para decir tengo esta ISO. No, no tiene que ser un documento estático para que esté archivado. Tiene que ser un sistema de gestión dinámico, ¿ya? Porque hoy vamos a entender que regular la IA no es prohibir el uso, ¿ya? Por ello está democratizado, como lo vimos en la primera charla, está democratizado ahora el uso de la inteligencia artificial a partir de la presentación de la primera inteligencia artificial abierta, que fue el ChatGPT de OpenAI, ¿ya? Entonces, regular la IA no es prohibir su uso, sino establecer estas barandillas o estas que nos sostienen de seguridad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el sector legal en el que yo me desenvuelvo, ¿cuál es nuestro deber? Es asegurar que el cerebro digital de la empresa no se convierta en una responsabilidad extracontractual o una sanción regulatoria que si no cumplo con tales parámetros estoy sancionado. No, hay que analizar cómo esta norma nos va a ayudar a las empresas a cumplir con un principio de responsabilidad proactiva o accountability, ¿ok? ¿Por qué? Porque podemos demostrar que no solo usamos la IA, ¿ya? Sino que también sabemos exactamente qué está haciendo esta IA y cómo podemos controlarla si algo sale mal en el proceso, ¿ok? Entonces, esa es nuestra responsabilidad como empresas al usar inteligencia artificial. No podemos, ok, compro la guía, tengo la guía y la tengo estática y guardada. No, tengo que de forma dinámica integrarla a la organización para hacer una trazabilidad de cómo uso la inteligencia artificial y esta guía nos ayuda a esto, ¿ok? Dentro del uso de estos sistemas de inteligencia artificial vamos a tener estos vectores de riesgos técnicos, ¿ok? ¿Ya? Que esta norma los identifica como vectores de riesgo que son únicos de la que trae la inteligencia artificial, ¿ya? ¿Qué tenemos estos vectores? El data poisoning o envenenamiento de datos, ¿ok? ¿Ya? ¿Y de qué nos habla este vector? Que si un tercero manipula los datos de entrenamiento, se puede crear una puerta trasera.
ya, en el modelo y entiéndase puerta trasera por donde se fuga esta información, ya. Por ejemplo, imaginémonos un sistema de cumplimiento legal, ya, que este lo hemos entrenado para ignorar ciertas cláusulas de riesgo de forma deliberada. Entonces, ya la IA no va a tener el mismo impacto por este vector de riesgo porque envenenó nuestros datos de entrenamiento. ¿Ok? Tenemos otro riesgo, que es la evasión y los ataques de adversarios, ¿ya? Este vector de riesgo que nos dice, ¿ya? Que son entradas diseñadas para engañar al modelo, ¿ya? Un pequeño cambio imperceptible en un documento digital podría hacer que la IA clasifique un riesgo crítico como bajo. Un ejemplo de esto en la práctica de mi profesión, que es la abogacía, podría ser que yo tengo contratos de costos directos en un proyecto inmobiliario, por ejemplo, y yo tengo identificados que ciertos riesgos son críticos, como la falta de garantías en ese contrato, que si no cumplo con garantías, yo no puedo entregar anticipos a mi contratista, ¿ya? Y si tengo estas entradas que engañan a mi modelo y me cambian ese riesgo crítico abajo, tengo un riesgo gigante para el cliente al cual yo asesoro. ¿Ok? Luego entramos a otro vector de riesgo que es el modelo Drive, que es el de la deriva del modelo, en el cual la IA no es eterna, el contexto cambia. Por ejemplo, las leyes, por lo menos en mi país, en Ecuador, se viven reformando, tenemos 1 millón de leyes y cada día hay una reforma nueva, ya, y derogaciones a las normas, etcétera. Entonces, como el contexto cambia y estas leyes nuevas, hay leyes nuevas o reformadas, el mercado también es muy volátil, cambia y si este modelo no lo recalibro al contexto actual, ya las predicciones dejan de ser útiles, ya generando un riesgo de decisión fallido. Por ejemplo, en el caso de multinacionales que manejan intermercados a nivel mundial con distintas empresas o empresas de ellos mismos, pero en otros países, ya yo tengo ya definido ciertas tasas de importación y exportación. Y por ejemplo, hoy mi país está atravesando una situación complicada con el país vecino. Colombia, ya, porque en meses se ha cambiado los intereses de importación y exportación de forma abrupta. Por ejemplo, en Ecuador le impuso un impuesto a Colombia del 100%, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasa si yo tengo entrenado ya mi modelo para una predicción de costos en ciertos productos? Si yo no actualizo y hago esa calibración toda la predicción que me va a ayudar a salir la IA, va a salir fallida. ¿Por qué? Porque hubo ya una actualización en el porcentaje de impuestos. Entonces siempre tengo que tener esta recalibración, ¿ya? Porque la IA va a darme decisiones fallidas si no lo hago, ¿ya? Estos son uno de los tipos de los vectores de riesgo más relevantes. Luego tenemos los sesgos y el campo de la batalla en lo jurídico, que es más a lo que yo estoy enfocada, ¿ya? Y ahí es cuando entro yo en una reflexión, que nosotros como profesionales del derecho, este es nuestro campo de batalla. ¿Por qué? Porque la ISO 23894 enfatiza también mucho el tratamiento de los sesgos algorítmicos que tiene la inteligencia artificial. ¿Ya? Porque el riesgo no solamente es que la inteligencia artificial se equivoque, ¿ya? Sino que este error de la inteligencia artificial se vuelva sistemático y discriminatorio. Y este término discriminatorio también lo vimos en la primera presentación, en la cual esta inteligencia artificial muchas veces aprende ciertas cosas que empieza a discriminar a ciertos grupos, ¿ok? Entonces esto hay que evitar, ¿ya? Porque si un algoritmo de evaluación, por ejemplo, de créditos en Ecuador, utiliza variables que indirectamente discriminan por, bien sea zona geográfica o género, esta empresa va a enfrentar riesgos legales. ¿Por qué? Porque se está yendo contra la Constitución y, por ejemplo, la ley de protección también incluye la ley de protección de los datos personales, ¿ya? Entonces, la norma, esta ISO, nos obliga a implementar estas pruebas de equidad o las fairness, como se conocen, ¿ya? Para poder auditar estas datasets, para asegurar que la representatividad sea real, ¿ya? Y no sea un espejo de prejuicios históricos que la inteligencia artificial simplemente ha aprendido a automatizar a gran escala. Ya, por ejemplo, mi país es un país muy chiquito, Ecuador, pero es muy variable, ¿ya? Y a pesar de que es un país muy chico, hay ciertas poblaciones que son discriminadas. Por ejemplo, la costa, ¿ya? La costa
se la discriminan un poco más, y también los sectores muy indígenas, que son también muy pobres, ¿ya? Entonces, y ese es el concepto, indígena, pobre, costeño también. Entonces, ahí ya tenemos como estos sistemas discriminatorios, ¿ya? Y solo te quedas como con las ciudades principales. Y entonces, estos son uno de los sesgos algorítmicos que hay que evitar, ¿ya? Tenemos también la transparencia y la explicabilidad, ¿ok? La ISO, esta norma, introduce el concepto de inteligencia artificial explicable, ¿ok? ¿Qué es esto? En el software tradicional hay una línea de código que te explica un error, ¿ya? Y en la IA de caja negra, a veces no sabemos por qué el modelo tomó una decisión, ¿ya? Entonces, me pongo en el caso práctico de, por ejemplo, un juez, ¿ya? Para para el regulador o para un juez, el argumento de la máquina decidió así, por ejemplo, para lo que vimos anteriormente, el ejemplo de los créditos. Ya, le denegué el crédito, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial es el filtro y denegó el crédito. Entonces, mi argumento sería, la máquina lo decidió así. Ese argumento frente a un juzgador va a ser inadmisible. Ya, entonces la ISO 23894 nos ayuda a qué? A establecer estos niveles de explicabilidad según el riesgo. ¿Ya? Si la IA recomienda, por ejemplo, una película, la explicabilidad puede ser baja, ¿ya? Pero si la IA recomienda el despido de un trabajador o la denegación de un derecho legal, la norma exige que seamos capaces de poder desglosar la lógica interna del modelo, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto va a garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso de quienes son afectados por esta decisión. Quiere decir que yo vengo, despliego toda esta información y decir, por esto es que fue denegado o por esto se tomó la decisión de despedirte, ya tener esa trazabilidad, ya para evitar e infringir estos derechos, ya, ¿ya? Entonces ahora tenemos un enfoque más proactivo, que es la gestión del ciclo de vida, ¿ya? Como cuando empezamos a implementar estos sistemas, ¿ya? Cómo esta norma ISO 23908 nos ayuda a regular, ¿ya? ¿Y cómo lo hace? Lo hace dividiendo la inteligencia artificial en fases. No se puede dictar la IA solo cuando ya está en la producción, ¿ya? Tenemos que hacerlo desde la primera fase, que es la adquisición, ¿ya? Y ahí en la fase de adquisición tengo que hacerme la pregunta de dónde vienen los datos. ¿Tienen consentimiento legal? Por ejemplo, en mi país tenemos una ley de protección de datos personales en las cuales tienes multas altísimas cuando tú no cumples con los mandamientos de esa norma. Entonces, tenemos que hacernos todas estas preguntas antes de adquirir una inteligencia artificial. En el caso de los abogados, hay inteligencias artificiales específicas para abogados, ¿ya? Y antes de contratar ese tipo de inteligencias artificiales para usar en mi empresa, yo tengo que asegurarme de dónde están viniendo los datos, ¿ya? Hay un consentimiento legal, hay un cuidado de los datos, va a aprender con la información que yo le doy, tiene un machine learning o no. ¿Se va a quedar con mi información o no? ¿Por qué? Porque es información confidencial de los clientes. Y todo, si yo este tipo de cosas no me las cuestiono en la fase de la adquisición de esta inteligencia artificial, puedo caer en un tipo de normativas que pueden hacerme perder una gran liquidez en la empresa e incluso clientes. ¿Ok? Luego paso a la fase 2, que es la fase de entrenamiento. Y ahí me tengo que hacer la pregunta de qué métricas de seguridad estamos usando. ¿Ya? Tenemos que tener un área de tecnología de la información sólida en el cual analice todas las métricas que se usan, ¿ya? Para analizar la seguridad de esa inteligencia artificial en la implementación de mi empresa, ¿ya? Si no, no es viable y deberíamos buscar otra inteligencia artificial que sí cumpla con esos parámetros o ver qué políticas yo tengo en la empresa, qué métricas de seguridad estoy usando para mantener ese match perfecto, ¿ya? Si no, también no se decide por esa inteligencia artificial. Y por último, tengo la tercera fase, que es la fase de retiro, ¿ya? Que este es un punto ciego común. ¿Qué pasa cuando pagamos un modelo? Debemos asegurar que los datos sensibles no queden expuestos y que la transición a un nuevo modelo no generen vacíos de información. Esta ISO 23894 nos da una lista de verificación para cada etapa, asegurando que el riesgo se mitigue desde el inicio, lo que reduce los costos legales futuros de manera drástica. Es lo que decía yo. En esta gestión del ciclo de vida de esta inteligencia artificial tengo que hacer todo este tipo de análisis y preguntas, ¿ya? Para evitar los riesgos legales que yo pueda tener a futuro, que me afecten no solo a mí, sino a los clientes que yo pueda tener en la empresa, porque al infringir yo ciertas cosas puedo de forma
consciente o inconsciente, a tener un efecto rebote en ello, también generar obligaciones que no hubieran existido si yo hubiera hecho todo este análisis previo. ¿Ah? Entonces ahora vamos a hacer esta integración con el marco legal internacional. ¿Ok? Esta norma, como lo dije en mi primera presentación introductoria a este tema, es como la brújula o el puente perfecto hacia el cumplimiento regulatorio. ¿Ya? Un ejemplo de esto es la EU Act, que esta ley exige, por ejemplo, que los sistemas de alto riesgo tengan un sistema de gestión de los riesgos. ¿Ya? Por ahí nace esta pregunta, ¿cómo se construye este sistema? Ya, este sistema lo construyó siguiendo las directrices de la ISO 23894, pues la importancia de esta norma, ¿ya? Lo mismo sucede aquí en el Ecuador, como les explicaba hace un momento, con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que ya existe hace unos años acá en Ecuador, ¿ya? Tienes que ir analizando todo este tipo de directrices con este tipo de normas, ¿ya? Cuando la ley te habla de medidas técnicas y organizativas, la ISO 23894 es esa descripción técnica de estas medidas, ¿ya? Porque al adoptar yo este estándar de qué significa la ISO, no es mi empresa o la empresa en la que estoy usando la ISO y voy a aplicar estas nuevas tecnologías, ¿ya? No solo estoy, como lo suelen decir, a la moda tecnológica o a la vanguardia de la tecnología o la vanguardia en la innovación, sino que también estoy blindado legalmente ante auditorías que me hagan, ya sean estas internacionales o locales, en la cual creo una ventaja competitiva de confianza, que inclusive para yo lograr internacionalizar mi empresa y tener clientes de otros países, yo tengo que cumplir con estas ISO, que son requerimientos que me piden esas otras empresas para la contratación. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una confianza en ti y en el tratamiento que tú les das a mis datos, ¿ya? Y que si tú usas inteligencia artificial, tú también lo declaras en un formulario, pero bajo ciertas políticas. Cumplo con las exigencias de la ISO 23894, ¿ya? Por eso la implementación de la inteligencia artificial en mis sistemas es correcta. No te representa un riesgo el contratarme a mí. ¿Ya? Esa es la importancia de ir integrando la norma con la realidad en las empresas. ¿Ya? Ahora pasamos a la gobernanza y las tres líneas principales de defensa que hay que tener cuando tú implementas estos sistemas de inteligencia artificial. ¿Ok? La implementación de la norma requiere una estructura de gobernanza clara. ¿Ya? Un ejemplo de esto puede ser un modelo de tres líneas de defensa adaptado a los temas de la inteligencia artificial. ¿Ya? En la cual mi primera línea de defensa puede ser los operadores de negocio. ¿Ok? ¿Ya? En la cual voy a tener que llevar una higiene de datos y detección de alucinaciones en el uso diario. Entonces, aquí en esta primera fase de operadores de negocio me hago la pregunta de quiénes usan la herramienta y estos tienen que ser capacitados con la higiene de datos y la detección de alucinaciones, ¿ya? Por ejemplo, en una firma legal en la cual tiene una inteligencia artificial aplicada, tengo que tener la trazabilidad de quiénes están usando esta inteligencia artificial. Si estas personas cumplen con esa capacitación, por ejemplo, en la higiene de datos, en la detección de alucinaciones, para que el uso de esta sea realmente bueno para la empresa. Porque si yo obtengo una persona que el operador en el negocio no tiene idea de lo que está usando, ya ni lo que está manejando esa aplicación, ahí tengo un riesgo y se me va a una línea grande e importante de defensa. Por eso la importancia de la capacitación a estos operadores de negocio. ¿Ya? Una segunda fase sería, una segunda línea sería tener una oficina de riesgos y cumplimientos, lo que acá se conoce el compliance, ¿ok? ¿Ya? Que entran los abogados definiendo el apetito del riesgo y las políticas éticas que se tienen que llevar en la empresa, en esta gobernanza de los datos y de todo lo que estamos manejando. ¿Ya? E incluso hay empresas que de los datos tan sensibles que manejan tienen que tener oficiales de cumplimiento, los cuales tienen que tener cierta capacidades específicas y cumplir ciertos requisitos que incluso demoran años para poder cumplirlos. Y por eso, por ejemplo, en mi país, en Ecuador, tenemos una escasez de oficiales de cumplimiento. ¿Ya? Y una tercera línea de defensa que ideal sería tener una auditoría externa e interna. ¿Por qué? Para poder tener una validación técnica mediante pruebas de estrés al algoritmo. ¿Ya? Porque quienes validan los controles no sean solo en el papel, estoy cumpliendo con ciertas validaciones, no, sino que se ejecuten mediante pruebas reales de técnicas, ¿ya? Que estresen al algoritmo para ver cómo este va reaccionando. ¿Ya? Esta estructura asegura que la responsabilidad no se diluya solamente en el departamento de sistemas, sino que sea una responsabilidad corporativa integral.
¿ya? Que sea algo interconectado en toda la empresa, que todos sigamos estas líneas de defensa para poder cumplir con las implementaciones, ¿ya? Y tener una seguridad real, porque si simplemente si tengo una empresa de 100 personas, de los cuales el 89%, el 95% son abogados y solamente mi área de sistema representa un 5%, o incluso el 5% restante lo está complementado por el área administrativa y sistemas. Quiere decir que la gran mayoría de la empresa no tiene esta responsabilidad corporativa integral y simplemente asumen que es responsabilidad del área de sistemas, ¿ya? Y estos son cambios que podrían ayudar a la gobernanza y las líneas de defensa en las empresas, ¿ok? Y aquí viene algo importante que es la privacidad y la seguridad de los datos. Ya, hay que tener una protección avanzada a los ataques de inferencia, deducir esta información personal de los datos de entrenamiento, una privacidad diferencial, aprender la esencia sin memorizar identidades, anonimización avanzada, evitar la reidentificación por patrones de comportamiento. ¿Ya? ¿Ya? Y un pilar fundamental en esta regulación que propone la ISO, la norma, es el control humano. ¿Ok? Esta ISO 23894 desmitifica la autonomía total de la inteligencia artificial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque establece que para procesos de alto impacto debe existir siempre la supervisión humana, lo que hablábamos en mi primera charla de introducción, que el human in the loop. ¿Ok? Porque el humano no solo tiene que ser un observador. ¿Ya? El humano tiene que tener esa capacidad y el poder de anular decisiones de la máquina, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto es vital, vital para evitar desastres reputacionales en la empresa. Porque ¿qué pasa que yo inserto un prompt en el cual digo, ayúdame haciendo esta contestación a cierta demanda? ¿Ya? Y simplemente me vuelvo un observador, no analizo, no reviso lo que la inteligencia artificial hace, ¿ya? Y quizás me citó sentencias que no aplicaban a la realidad del caso. Ya quizás estaba manejando un tema de derechos humanos y me metí una sentencia de algo corporativo, ¿ya? Y eso, por ejemplo, para una empresa, una firma de abogados, destruye la reputación, ¿ya? Entonces, esta norma, esta ISO 23894, nos da pautas para diseñar interfaces que permitan a los humanos entender lo que la inteligencia artificial sugiere, ¿ya? Evitando la obediencia automatizada, porque una cosa es yo te pido a ti, inteligencia artificial, realices tal actividad, ¿ya? Pero la analizo y reconstruyo lo que tú me enviaste a hacer, lo que yo necesito, y me vuelvo una especie de fiscalizador a lo que tú me entregas, ¿ya? Y tengo un buen producto de la mano de la inteligencia artificial. La diferencia es que si me vuelvo un mero observador, soy obediente de forma automática, soy obediente a lo que tú me dices es lo correcto, ¿ya? Y ese riesgo que representa el confiar ciegamente, ¿ya? En lo que me dice la inteligencia artificial es terrible. Por eso el factor humano no debe perderse y no debe haber una autonomía total en la inteligencia artificial. Siempre tiene que haber esa revisión humana, ¿ya? Entonces, ahí de la mano esto con la privacidad de los datos, ya, ahí tenemos una interacción, inteligencia artificial y la privacidad. ¿Por qué? Porque los modelos pueden sufrir ataques de inferencia de datos, ¿ya? Entonces, un atacante puede deducir información personal de los datos con los que yo entrené a la inteligencia artificial. Ahí entra la ISO 23894 y nos guía en la aplicación de técnicas de privacidad diferencial y la anonimización avanzada. ¿Ya? Porque no basta con borrar los nombres. Por ejemplo, pongo una demanda y borro los nombres y arréglame tal cosa. No. La norma regula cómo debemos tratar estos datos para que el modelo aprenda la esencia de la información sin memorizar la identidad de los individuos, protegiendo así el activo más valioso de nuestros clientes, que es la privacidad, como lo he reiterado tanto en la primera presentación como en esta continuación de la investigación. ¿Ok? Tenemos que tener una resiliencia y un plan de respuesta a los incidentes, porque me genero yo esta pregunta. ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial falla? Porque en algún momento va a fallar. Puede fallarme incluso algo tan básico como que ahora lo tenemos como que siempre va a estar el Internet, ¿ya? Y obviamente sin Internet no me va a funcionar esta inteligencia artificial, por lo menos a las que usamos, ¿ya? La norma entonces te exige tener un plan de respuesta a incidentes de inteligencia artificial, ¿ya? Este plan es diferente al de la de tecnología de información tradicional, porque incluye protocolos para poder detener al modelo y notificar a los afectados por un posible sesgo y procedimientos para revertir decisiones automatizadas injustas. ¿Ok? Entonces, la resiliencia no es ser invulnerable, es tener la capacidad de recuperarse rápido y con el menor daño posible. ¿Ya? La ISO 23894 nos ayuda a
definir estos protocolos de emergencia para que ante una alucinación masiva o un error de cálculo de la IA, la empresa sepa exactamente, de forma metafórica, qué botón presionar. ¿Ya? Entonces tengo ahí también qué retorno de inversión voy a ver yo en esta normalización. Muchos clientes se preguntan, ¿por qué invertir en esta ISO? ¿Ya? La respuesta es una respuesta compuesta, ¿ok? Tengo la confianza del consumidor, la reducción de estos seguros de riesgo y una eficiencia operativa. ¿Ya? Cuando tengo confianza en el consumidor, una empresa que certifica o sigue procesos ISO es percibida como más ética y segura, como el ejemplo que les ponía cuando quiero internacionalizar mi empresa, tengo que me piden si las empresas, por ejemplo las multinacionales, cumplir con ciertas certificaciones o ISOs, porque yo simplemente al saber que tú tienes ese ISO, yo sé que tú cumples con estos estándares, ¿ya? Y eres una empresa que me da esta seguridad, ¿ya? La reducción de seguros, por ejemplo, las aseguradoras de riesgo cibernético ya están empezando a exigir marcos como la ISO 23894 para poder otorgarte las pólizas, porque ¿cómo yo voy a asegurar si yo sé que ni siquiera estás cumpliéndome con los mínimos? Y ahí esto es lo que me ayuda a esta norma. Y la eficiencia operativa, que al detectar riesgos en la fase de diseño evitamos desperdiciar recursos en modelos que nunca podrán van a ser desplegados por ser legalmente inviables, ¿ok? La ética en la inteligencia artificial es en última instancia una excelente estrategia financiera, ¿ya? ¿Cuáles son, algo importante, cuáles son los desafíos actuales en la implementación? ¿Ya? Porque yo no puedo concluir esta presentación sin mencionar los obstáculos que voy a tener. Y uno de los mayores desafíos es la brecha de conocimiento, ¿ya? Porque tenemos ingenieros que quizás no entienden de las leyes y tenemos abogados que quizás no entienden de las tecnologías. Entonces, esta ISO 23894 actúa como un traductor universal, ¿ya? ¿Ya? Para eliminar ese desafío, esa brecha de conocimiento, ¿ya? Otro desafío es la rapidez del cambio. Un modelo que hoy es seguro, mañana puede quedar obsoleto por un nuevo paper de investigación, ¿ok? Por eso la norma exige un monitoreo continuo. No es un sello de aprobado y eso va a estar para siempre, ¿no? Sino que es un compromiso de vigilancia perpetua que requiere herramientas de software que estén dedicadas y un equipo multidisciplinar activo a reducir estos errores. ¿Ok? Y, y para concluir esta primera parte, esta segunda fase de la investigación, hemos pasado de entender qué es la inteligencia artificial, sus primeros conceptos, sus primeras relaciones con los humanos, a comprender cómo ésta se gobierna, ¿ya? Porque la ISO 23894-2023 es la pieza que faltaba en este rompecabezas de transformación digital, ¿ya? Y como abogada, mi compromiso, si bien es seguir estas directrices técnicas, para la seguridad jurídica de nuestros clientes y de la empresa en la que trabajamos. Porque el futuro no le pertenece a las empresas que usen la inteligencia artificial más potente o la más costosa, sino a las que logren usarla de la manera más eficiente y la manera más confiable, transparente y humana posible, que no se pierda esa humanidad. Entonces, la gestión de riesgos eh, de la información no es el freno del vehículo, no, es el sistema de navegación que nos asegura llegar a ese destino sin tener los accidentes. Entonces espero que esta presentación nos haya ayudado a esclarecer un poco más esto, cómo en las empresas vamos a usar, a analizar estos vectores de riesgo y esto, y cómo prevenirla y cómo gobernar este tipo de cosas y cómo nosotros los humanos somos la pieza fundamental que siempre debemos estar detrás de esto. Gracias. Correcto. Muy bien, pues muchas gracias, abogada, por la presentación. Dentro de los puntos importantes que mencionas, hay uno en particular que es justo la responsabilidad de la organización como tal. Y no solamente, ya lo decías, no solamente del área de tecnología, sino de todas las áreas que involucran a la organización, porque al final, pues es un engranaje de las diversas áreas y todos participamos en este tema y en todos los que a la organización competen. Pues muchas gracias por la presentación. Tenemos todavía una última acerca de las conclusiones. Y si le parece bien, abogada, creo que en esta tercera exposición nos podría comentar cómo la ha estado
cómo ha estado implementando, cómo ha estado utilizando esta norma en sus propios proyectos. Sí, perfecto, entonces me parece ideal. Listo. Pues bueno, pues de momento, muchas gracias por la presentación. No sé si gustes agregar algo más. No, con eso sería todo. Gracias, más bien por la oportunidad. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues nos veremos en el siguiente, en la siguiente presentación. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego.